Hola a todos, bienvenidos a la build legendaria de nuestra querida Black Smash. Ya saben, todo va a estar aquí en la línea de tiempos. Abajo en la descripción, si quedan dudas o creen que me confundí en algo, está la caja de comentarios y también nuestro grupo de Discord. Vayan rápido allá, gente. Así que bueno, empezamos con la build legendaria de nuestra querida Black Smash. Vamos a empezar con los talentos. Aquí les voy a contar nivel 8 de uno, de servicio de una. Y lo más importante a subir sería el talento pasivo, ya que a nivel 8, digamos de que un 61% de probabilidad de aplicar arca. Esta arca inflige un 204 del ataque de cisne negro como daño de viento. Si tenemos una acumulación de arca, esta aumenta el daño del portador en 10.2% cada acumulación. Esta acumulación se puede acumular un máximo de 50 veces. Sí, una cantidad muy alta. Si Cisne Negro tiene 3 o más acumulaciones de arca, inflige un 153 de ataque como daño de viento y un 61 a los enemigos adyacentes. Tiene una probabilidad de aplicar arca también. Y bueno, la última pasiva que tiene la pasiva es que si tenemos 7 o más acumulaciones, nuestra querida Cisne Negro ignora un 20% de la defensa de los enemigos, tanto unitaria como adyacente. La segunda habilidad a subir sería la habilidad básica. Esta inflige un 78 del ataque de Cisne Negro como daño de viento. No es mucho, pero su pasiva es lo que me parece a mí interesante. Tiene un 100% aplicar arca y también tiene un 100% de reducir la defensa en un total de 19.3 durante 3 turnos. Sí, gente, no es poca broma. Es un daño alto, demasiado alto. Después tenemos mi favorita que, ay, gente, yo amo esta ulti. Me gusta cómo saca las manos y viene a atrapar al enemigo. Ah, espectacular. Pero bueno, la última nos dice esto. Simplemente aumenta el daño con el tiempo, ya sea en sangrado, quemadura, que no sé cuánto, corte, etc. En un total de 22%. Inflige un daño equivalente al 108 de ataque de Cisne Negro. Y por último, el ataque básico, que es el menos recomendado en este kit. Inflige un 54% de ataque Cisne Negro y una probabilidad del 62% de aplicar arca. Y también hace un estado, ya saben, de arca. Así que bueno, este ataque básico se va a quedar aquí nomás porque sí. Porque sí, es muy bueno, pero tampoco es el más recomendado. Miren, este sería el orden, ya saben que siempre lo digo al final. Primero talento, luego habilidad básica, luego habilidad definitiva y por último ataque básico. Habilidades adicionales, súbele todas, hermano, no le dejes ninguna subir. Igual con las pasivas, o sea, bonificación de atributo. Todas le sirven, no me dejes ninguna subir. Súbelas todas a nivel máximo, todas pasivas. El nivel de nuestra querida Black Smash, sí o sí te recomiendo al 80 si subes todas sus pasivas. Pero pasemos con el tema de idolones. Brian, ¿qué ídolo me recomiendas? Bueno, Black Smash es muy free to play y solo te recomendaría la E1. Si ya crees un poco más de daño, todo eso, tal vez la E2. Pero de allí no me va a pasar, gente, no voy a explicar nada más porque sé que la mayoría de aquí somos free to play y no quiero aquí pasarme de pay to win. La E1, ¿qué hace? Esta baja la resistencia, saben, reduce en un 25% el sangrado, quemadura, daño con el tiempo. Cuando Cisne Negro está activa en la batalla. Sí, es muy buena, pero vamos a explicar la E2. Para el que la quiera, se va a dejar ahí. Esta, cuando se elimina a un enemigo afectado por arca, hay un 100% de probabilidad de aplicar 6 acumulaciones de arca. O sea, miren, lo recomiendo demasiado. Recomiendo la E1 y la E2, pero sé que la mayoría aquí somos free to play, así que voy a recomendar un poco más la E2 que otras. No voy a decir aquí las demás ni las 6 porque ya son más ballena. Vamos con los conos de luz y su mejor opción va a ser el cono de ella, llamado Recuerdos Reconstruidos. Vamos a hacer la pasiva y voy a decir qué te da a nivel máximo. A nivel máximo te da una vida de 1058, un ataque base de 582 y una defensa de 463, pero la pasiva es lo interesante. El acierto efecto del portador aumenta en un 40%. Cuando se inflige quemadura, electrosangrado, yo qué sé, ustedes ya saben todo el daño con el tiempo. Esto obtiene una combinación de profeta. Esto se puede acumular hasta un máximo de 4 veces y este se aplica cada vez que se hace daño de quemadura, sangrado, ya lo dije. Esta aumenta el ataque
el portador en 5%. Y el daño con el tiempo ignora un 7.2 de la defensa. Esto es por aparte, o sea, si contamos las 4 acumulaciones sería un total de aproximadamente de 28.8. Tal vez hice malos cálculos, gente, ahí me dicen. Pero vamos con segunda opción, porque yo sé que aquí la mayoría somos free to play y quieren una opción más free to play. Y su segunda opción sería visión de presa. Esta nivel 1 no hiciera ataque porque todos tienen el mismo ataque, sino la pasividad, que es lo más importante ahora. El acierto efecto del portador aumenta en un 20%, el daño que inflige con el tiempo aumenta en un 24%. Segundo mejor cono para nuestra querida Black Smash. Pero si lo tenés R5 mano, este se vuelve un monstruo, porque ya no sería un 20 sino un 40 y también un 48, siendo demasiado rivalizado con su cono. No sería mejor, pero sería la segunda mejor opción. Como tercera opción, ¿cuál me recomienda Brian? Pues bueno, aquí te tengo uno interesante, hermano. Y sería buenas noches, que duermas demasiado bien. Ya que dice, por cada estado negativo que tenga el enemigo, inflige el portador en un 10%. Se puede acumular hasta 3 veces. O sea, por cada estado negativo que tenga el enemigo, aumenta el daño que inflige el portador en 12%. Si estamos a nivel máximo sería un 24%. Como tercera opción te voy a recomendar el cono de Silver Gold. Este no es tanto por el cuento, sino por el acierto efecto, que es un 24%. Este sinceramente junto con otro bajarme con una mención honorífica. Pero no voy a explicar aquí toda su pasiva porque es larga, gente, es larga. Y bueno, en la otra opción tendríamos el cono de la tienda de Herta. Aumenta el efecto de ruptura, aumenta el daño que inflige con el tiempo. Esta sí la recomendaría como cuarta o también como quinta opción. Ustedes miran, se lo ponen, no, en lo personal no me gusta tanto y tiene opciones más free to play. De 4 estrellas este sí lo regalan y todo, pero recomiendo más las otras. Y bueno, ya en caso que les quieras poner y no tenés nada más mejor. Si no tenés nada más mejor, te recomendaría ponerle vacío, ya que esto aumenta el acierto efecto del portador en 40% durante 3 turnos. Te recomendaría demasiado, mi hermano, para que tú lo buildes muy bien. Bueno, pasemos con el tema de artefactos, y es que aquí nuestra querida Black Smash tiene un set específico. Igual voy a darte aquí opciones si no lo tenés, pero este te recomiendo sí o sí que se lo saques. Y sería el set de daño con el tiempo, prisionero aislado. Esto aumenta el ataque del portador en 12% y el conjunto de 4 piezas nos dice: por cada estado de daño con el tiempo que tenga el enemigo, el portador ignora un 6% de la defensa. Hasta un máximo de 3 taos de daño con el tiempo, o sea, sería un total de 6 más 6 más 6, 18% de defensa que ignora Black Smash con los taos con el tiempo, o sea, daño con el tiempo. En caso de no tener este, te recomiendo 2 de Águila del Crepúsculo, 2 de Pistolero, o sea, 2 de ataque, 2 de ataque, 2 de ataque, 2 de viento, ustedes ya saben. Pero vamos con el universo simulado, que aquí tenemos algunas opciones, pero solo voy a recomendar 2, en mi opinión personal, gente. Mi opinión personal sería entidad del comerciante Polagáctico. Sí, raro el nombre y me cuesta un poco. El acierto efecto del portador aumenta en 10% y su ataque aumenta en una cantidad equivalente al 25% del acierto efecto actual, hasta un máximo de 25. Sería el mejor set que recomiendo. Nos da cierto efecto y nos aumenta el ataque. Es muy bueno. En caso de no tener este, te recomendaría tal vez Golopti frente al Fermine. El ataque del portador aumenta en 2% cuando su velocidad es igual o superior a 135 o 160. El daño que inflige aumenta en un 12 y 18. O también voy a recomendarte esta, que está a la par del otro. Coloquia la Tierra de los Sueños. Recuperación de energía del portador aumenta en 5%. Y el daño que infligen los demás aliados que sean del mismo tipo que el portador aumenta en 10%. Serían las únicas opciones que te recomiendo, pero vamos, ¿qué tienes que buscar en cada pieza? Yo sé que ustedes quieren saber esto. Y como vieron sus pasivas, ella sirve a cierto efecto. Yo no la tengo ahorita mismo, pero vamos a usar aquí a Arlan para que miren los artefactos. La pechera recomiendo sí o sí a cierto efecto. En caso de no tener este, recomiendo ataque. Botas recomiendo aquí sí o sí ataque. O en caso que no tengas ataque, tal vez velocidad. Lo que sería la esfera, aquí se recomiendo daño de viento. Si no tienes daño de viento, ya te dije, ataque, hermano. Y por último la cuerda, aquí recomendaría ataque. En caso de no tener ataque, le puedes poner recuperación de energía, incluso vida, pero sí o sí ataque te recomiendo acá. ¿Y qué tengo que buscar en cada estadística, Brian? Dime rápido. Bueno, vamos a buscar esto, miren.
Primero acierto efecto en primer lugar, luego buscaremos ataque. En la tercera buscaremos velocidad. El cuarto slot la verdad es que no importa tanto. Pero si quieres le puedes poner, no sé, vida, defensa, probabilidad, daño crítico. La verdad es que el cuarto slot no importa demasiado, solo lo que dije. Acierto efecto, ataque y velocidad. Es lo único que tienes que buscar. Y el daño de viento. Pero dime, Brian, ¿cómo tiene que quedar más o menos mi Black Smash? Bueno, aunque no tengo estadística aquí base porque yo no la saqué, porque ver por Sparkle sacó una guía épica de ella, recomendaría tener unos 50 para arriba de acierto de efecto. O sea, 50 de puro artefacto, etc. Un ataque de 2500 para arriba. Probabilidad de daño crítico no importa, es daño con el tiempo, no críticos, así que no importa demasiado. Una velocidad de 145. Esta velocidad sí depende un poco más de tus artefactos. Aquí no hicieron una stat específica. Ustedes búsquenle lo que puedan. No voy a decir aquí, búsquenle 500, 1000, nada de eso, gente. Búsquenle lo que puedan. Pasemos con el tema de sus acompañantes. ¿Quiénes pueden acompañar a mi querida Black Smash, Brian? Dime rápido, yo quiero saber. Mira, siendo sincero, la puede acompañar Bronya. No sería tan recomendada, pero la puede acompañar. Runmi va a ser su mejor compañera por todo lo que nos aporta Runmi. No voy a hablar aquí de ella porque yo creo que tengo una guía que aquí va a estar en la caja de descripción. Kujo va a ser el mejor tanque de excelencia para ella. Hasta no viene mal. Serval está bien, pero tampoco la mejor. Shampoo y Hot lo recomendaría, pero si están a constelación, no tanto, gente. Luca puede ser una opción, tampoco es de mis favoritas, pero una opción. Ginanfei será una buena compañera. Podría decirse que es su mejor compañera solo por debajo de Kapka. Y sí, ella y Kapka pueden ir juntas. Y yo creo que no te van a defraudar, hermano. Literalmente no te van a defraudar. Serán los personajes que recomiendo con nuestra querida Black Smash. También a Tingus en esta recarga. Pero esos serían los que yo más recomiendo, gente. Bueno, llegamos al final de este video. Ya saben, si les gustó la guía, les sirvió y sobre todo les agradó mi voz o algo de mi gente, mi personalidad, yo que sé. Se pueden suscribir, dejar su like y comentar si les parece bien mi guía o no. Y únanse al grupo de Discord porque van a ser más que bienvenidos. Así que bueno, es todo por mi parte. Los quiero, los amo. Nos vemos.